Buenas tardes para todos. Bienvenidos a la conferencia de tratamiento de infarto agudo al miocardio. Soy Sheila Hernández Díaz y soy miembro activo del Comité Permanente de Educación Médica. Les agradecemos su asistencia. A continuación tendremos al doctor Diego Araiza, egresado de la Universidad Nacional Autónoma tiene una alta especialidad en cuidados coronarios y urgencias cardiovasculares de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en cardiología clínica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en ciencias médicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado en ultrasonografía y ecocardiograma en el paciente críticamente enfermo de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una licenciatura en medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les agradeceríamos que apaguen sus micrófonos y si tienen alguna duda o inquietud lo pueden dejar en el chat. Y cuando la conferencia esté por terminar, pues serán contestados. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Pues sin más retraso, quisiera empezar por agradecerles la oportunidad de charlar con ustedes y sobre todo de tener la opción de elegir el tema de mi preferencia. Durante los siguientes minutos me concentraré en hablar para ustedes sobre un tema dentro de medicina, dentro de cardiología, que me parece de lo más interesante, no solo por la urgencia y por lo importante que resulta para los cardiólogos el saber tratar a un paciente con un infarto al miocardio, sino por todas las implicaciones sociales. Y ahora espero que se descubran un poquito durante la siguiente charla todas las dificultades que representa tratar a un paciente con un infarto y toda la heterogeneidad que existe en nuestro país y en muchas partes de Latinoamérica, Colombia incluido. Los tratamientos podrán ser diferentes según el estado socioeconómico de los pacientes y esto es algo de lo más interesante y donde tenemos mucho por trabajar. Yo me llamo Diego Araiza, soy cardiólogo, ya dijeron por ahí muchas credenciales. Pero lo más importante es que estoy interesado precisamente en el área de atención del infarto del miocardio. Entonces, durante los siguientes 35 minutos trataré de presentar un breve resumen dedicado para el aprendiz que está empezando con el estudio del corazón. Y también me voy a meter un poco en algunos temas un poco más avanzados en tratamiento de reperfusión en el infarto del miocardio y espero que al final podamos platicar y hacer una cierta retroalimentación a ver cuál es el estado de estos hechos en Colombia. Bueno, entonces, a forma de introducción vamos a platicar de lo que son los síndromes isquémicos coronarios agudos y esto lo voy a hacer muy rápidamente. La definición de un síndrome coronario agudo es este síndrome, este conjunto de síntomas y signos que se asocian a una disminución del flujo sanguíneo coronario, ya sea de forma absoluta o relativa, y que esta disminución del flujo sanguíneo se asocia a isquemia. Ustedes sabrán que hoy en día la cardiología isquémica aguda se divide en dos grandes grupos de síndromes: los síndromes isquémicos coronarios agudos con elevación del segmento ST, los cuales en su mayoría están formados por un infarto o un miocardio con elevación del segmento ST. La gran cantidad de las causas que abarcan este síndrome son infartos agudos con elevación del ST y ahora platicaremos un poquito más de ese tema. Y también los síndromes isquémicos coronarios agudos sin elevación del segmento ST o SICAS-EST, en los cuales tenemos dos entidades principales en función de la presencia o ausencia de lo que llamamos una lesión miocárdica determinada por enzimas de daño cardíaco. Estas dos entidades son la angina inestable, en donde sí existe isquemia, existen síntomas, existen cambios en el electrocardiograma, pero el paciente no tiene un incremento en las enzimas de daño miocárdico, particularmente la troponina cardíaca. Y por el contrario, si existe este incremento, esta lesión miocárdica en elevaciones de troponina y otras enzimas de daño miocárdico, entonces se trata de un infarto sin elevación del segmento ST. Vean ustedes, importantísimo, cómo el electrocardiograma es el primer estudio que nos permite diferenciar estos dos síndromes. Y la presencia o ausencia de la elevación persistente del segmento ST nos habla de dos comportamientos diferentes en cuanto al tratamiento y a la estratificación de riesgo de estos pacientes. Las diferencias en cuanto a la presentación, la historia clínica, la fisiopatología son las que ustedes ven en pantalla. A la izquierda tenemos los síndromes sin elevación del ST, nuevamente angina inestable o infarto sin elevación del ST. La historia suele ser un paciente con dolor agudo del pecho, que puede ser en ocasiones increciendo, algunos minutos de incremento en los síntomas. Habitualmente se presenta en el reposo y usualmente dura 20 o 30 minutos como máximo. La fisiopatología, importantísimo, traduce una oclusión subtotal de una arteria coronaria epicárdica. La arteria tiene placa de colesterol, tiene coágulo, tiene trombo, pero habitualmente tiene algún grado de flujo.
Y esta es la principal diferencia con el síndrome coronario con elevación del segmento ST, en donde existe una trombosis total de la arteria coronaria y no tenemos prácticamente ningún grado de flujo anterogrado. El electrocardiograma, entonces, del lado derecho, en el infarto con elevación del ST, es una elevación persistente en el segmento ST en un par de derivadas anatómicamente contiguas. Y por el lado izquierdo, en el síndrome sin elevación del ST, podemos tener electrocardiogramas muy patológicos con inversiones en la onda T, con infradesnivel del segmento ST, con la presencia de onda Q, por ejemplo, pero que no tienen superdesnivel del segmento ST. Este es el factor que caracteriza y que diferencia estos dos síndromes. Las enzimas de daño miocárdico nos permiten diferenciar a la angina inestable y al infarto sin elevación, y en el lado derecho nos sirven para confirmar el diagnóstico algunas horas después, pero en primera instancia podemos obviarlas si no son necesarias para las primeras 6-12 horas del tratamiento de estos pacientes. Y finalmente el fenómeno epicárdico que les acabo de decir. Los pacientes con infarto con elevación del ST tienen una oclusión total epicárdica. A partir de este momento nos centraremos en hablar prácticamente el resto de la sesión en los pacientes con infarto agudo con elevación del segmento ST, que como les decía, en su mayoría su sustrato diagnóstico es la ruptura de una placa aterosclerótica, la presencia de trombo total en la arteria coronaria y la oclusión epicárdica. Este es el fenómeno que causa el 95% de los casos. El restante 5% de los casos son causas raras, como podría ser, por ejemplo, una miocarditis o un síndrome de Takotsubo, que están más allá de los límites de la clase actual. ¿Cómo se presentan estos pacientes? Bueno, el dolor de pecho es la manifestación cardíaca evidente, es el dolor más característico, es el síntoma más característico de los cardiólogos, pero ustedes tienen que saber que existe una multitud de causas en el departamento de urgencias que podrían estar asociadas a dolor de pecho, y conocer las características de la semiología de ese dolor de pecho nos permitirá diferenciar estas diferentes causas, tanto cardíacas como un problema valvular agudo, una embolia pulmonar o un infarto del miocardio, y también diferenciarlo de las causas no cardíacas como úlcera péptica, un problema somatiforme o un reflujo gastroesofágico. ¿Qué caracteriza el dolor torácico asociado a causas coronarias, a un infarto del miocardio? Suele ser en el centro del pecho, suele irradiarse al cuello, a los brazos, a la mandíbula. Parece ser que en México al menos muchos pacientes tienen irradiación particularmente a los dientes. El paciente lo suele referir como una presión fuerte, una presión que lo quema o que no lo deja dormir. Siempre les digo a mis residentes que es muy frecuente que los mexicanos decimos tenemos muchos libros en el pecho, como si los libros fueran una cosa muy pesada, que representa algo tremendamente difícil, ¿no? O tremendamente pesado, un peso difícil de cargar. Y se asocia además a cortejo vegetativo como sudoración, náusea y vómito. En estos pacientes, damas y caballeros, sin duda el electrocardiograma es una prioridad y lo tenemos que obtener en los primeros 10 minutos porque ya vimos cómo representa el estudio diagnóstico para diferenciar los dos tipos de síndromes, y en el síndrome con elevación del segmento ST nos dará la pauta para iniciar el tratamiento. Tenemos evidencia sobre cuáles son las características que estudios observacionales nos han tratado de identificar sobre las que mejor sugieren el diagnóstico de infarto del miocardio en un paciente con dolor de pecho, y ven ustedes como esto que se llama el índice de verosimilitud positivo en cuanto a la irradiación a ambos brazos. Tradicionalmente la referimos al brazo izquierdo, pero a ambos brazos podría ser la más sugestiva, además de la presencia de, por ejemplo, un tercer ruido, hipotensión, estertores y algunos otros de los que ustedes ven en pantalla. Hay tres grupos de pacientes que podrían tener síntomas atípicos en donde el dolor no cumpla estas características, y estos tres grupos son pacientes con diabetes muy avanzada, con mucha neuropatía diabética, mujeres particularmente en edades bastante jóvenes y pacientes ancianos. Estos tres grupos podrían tener síntomas algo atípicos y que al inicio no cumplan con estas características, y por eso se dice que prácticamente cualquier dolor en el pecho, sea característico de infarto o sugiera otra cosa, requiere 100% de las veces un electrocardiograma. Y lo que buscaremos nosotros es la presencia de este supradesnivel del segmento ST que ya hemos hablado en las diapositivas pasadas, y que Einthoven no se hubiera imaginado hace 108 años, que describe originalmente el electrocardiograma, que 108 años después seguiría siendo la mejor forma que hoy en día tenemos para identificar de manera no invasiva el cierre epicárdico total de una arteria coronaria. No tenemos nada mejor. El siguiente estudio diagnóstico es la angiografía coronaria, que no se la vamos a hacer a todo el mundo. Y por lo demás, el ecocardiograma, los biomarcadores, la resonancia magnética, no hay ningún otro que nos dé mejor información que el electrocardiograma. Entonces, el electro es barato, es fácil de obtener, es fácilmente interpretable. En este sentido, lo que buscamos es lo que ustedes ven en pantalla, la elevación de más de 1 milímetro en al menos 2 derivadas anatómicamente contiguas, en la cara anterior, en la cara lateral, en la cara inferior o en la cara posterior. Al menos 2 tienen que existir. Hay una regla de oro. Algunos hombres
podrían tener supradesnivel del segmento ST en la cara anteroseptal de hasta 2 a 2.5 milímetros de forma normal, pero tienen que ser jóvenes, menos de 40 años, y en estas ocasiones hay que ser tener un alto grado de sospecha para pensar mal de estos pacientes. Como les decía, las enzimas de daño miocárdico se elevan en los pacientes con elevación y sin elevación del segmento ST si existe un infarto, pero es importante que en el contexto de esta clase y los pacientes que tienen ST elevado, las enzimas no son necesarias para ningún parámetro, ni para diagnosticar, ni para prácticamente confirmar, ni para establecer un pronóstico. Nosotros vamos a actuar y ofrecer todo el tratamiento en las primeras horas sin necesidad de las enzimas cardíacas, y si bien estas se solicitan y se revisan, estas no cambian la conducta terapéutica. Esto es importantísimo porque en muchas partes es una causa de retraso en la atención. Entonces, un punto importante a dejar bien establecido. Nos vamos a centrar entonces, entrando ya a la segunda fase después de esta introducción, en esta enfermedad. Ustedes ven un proceso de 15 años resumido en 30 segundos. Aterosclerosis, la pandemia que más ha matado seres humanos en los últimos años y que posiblemente seguirá siendo la causa de muerte más importante. Después de múltiples años que se forman estas placas de colesterol, en algún mal momento una se rompe y se forma un proceso de coagulación intravascular, que es lo que ustedes ven, trombosis intravascular, que culmina en un proceso de minutos u horas con el cierre epicárdico de una arteria coronaria. Esto, sin duda, 3 contextos claves: dolor de pecho, como vemos a la derecha, supradesnivel del ST como la mejor forma para hacer el diagnóstico, y el tercer concepto importantísimo a tocar en esta clase es el tiempo. El tiempo, damas y caballeros, será un concepto que trataremos durante el resto de las diapositivas, porque vean ustedes cómo conforme el tiempo avanza, somos menos capaces de rescatar miocardio. Tenemos 3 corazones hipotéticos dibujados en este lado. Y vean ustedes como el primer corazón, un corazón con 40 minutos de tiempo de isquemia, tenemos una pequeña zona de infarto necrótico, una gran zona de penumbra y una zona isquémica pequeñita. Aquí tenemos mucho miocardio que es rescatable y poco miocardio necrótico. Pero vean ustedes cómo las cosas cambian cuando tenemos 3 horas o 4 días. La práctica totalidad de la penumbra isquémica del territorio rescatable está ya convertida en una zona necrótica, y tenemos que además el área isquémica es mucho menor. Durante los últimos 50 años nos hemos hecho muy buenos tratando el infarto del miocardio, tremendamente buenos. Tenemos múltiples avances que han sido destacables en la historia de la medicina y la cardiología. Al interesado particularmente en este tema, les invito a revisar el artículo aquí citado por Van der Werf, que se llama Historia de la reperfusión coronaria. Y ven ustedes, lo podemos resumir en las siguientes diapositivas. En 1960, la historia natural del infarto nos decía que aproximadamente 1 de cada 3 pacientes fallecería en los primeros 30 días del infarto a consecuencia mayoritariamente de arritmias ventriculares malignas o de falla cardíaca. El establecimiento de unidades coronarias, unidades de monitoreo cardíaco, ha sido de los más grandes avances en la medicina moderna, porque establecer camas con enfermeras capacitadas de desfibrilar o enfermeros capacitados de desfibrilar y administrar resucitación cardiopulmonar, administrar camas vigiladas por cardiólogos 24/7, donde se administra anticoagulación, antiplaquetarios y terapias como antiarrítmicos, y sobre todo monitoreo hemodinámico para detectar arritmias de forma temprana, cambia la mortalidad. Tan solo hospitalizar a un paciente en una de estas unidades cambia la mortalidad de 32% como historia natural a 19% reportado en los trabajos originales de Desmond Julian y de Killipi Kimball. En cuanto al segundo paso más grande, el segundo avance más importante que hemos tenido es si el vaso está cerrado, entonces hay que ofrecer algún tratamiento para abrirlo. Esto es la reperfusión miocárdica, que platicaremos mucho en las siguientes diapositivas y que en primera instancia se describió en forma de fibrinólisis. Ustedes conocerán el estudio GISI, en donde el grupo italiano para el estudio de la streptokinasa nos demostró que la aplicación de streptokinasa, un fibrinolítico no fibrino específico, ya en los 80s disminuía aún más el pronóstico de muerte de los pacientes con infarto. Estudios subsecuentes con diferentes fibrinolíticos como streptokinasa combinado con aspirina y posteriormente algunos fibrinolíticos como el RT-Place o el Alteplase nos han demostrado subsecuentes disminuciones en la mortalidad hasta alcanzar el 6.3% del estudio GUSTO. Y el tercer gran paso en el tratamiento del infarto fue el establecer reperfusión coronaria mecánica o intervención coronaria percutánea. Esto en los brazos de intervención de los estudios ASCEND-4, uno de los más importantes en el 2006, y finalmente el Horizon-SAMI, en donde ya se combina el tratamiento antiplaquetario moderno, los anticoagulantes y la reperfusión mecánica, se asoció a una disminución
subsecuente en la mortalidad de hasta 2.5% en estudios clínicos aleatorizados controlados en pacientes con infarto del miocardio. Ven ustedes el cambio brutal del paradigma. Los pacientes morían 1 de cada 3 en los 60s y ahora mueren 1 de cada 50 en 2008. Esto es un cambio radical en la expectativa de vida y pocas intervenciones en medicina han sido tan exitosas como el tratamiento de reperfusión en el infarto del miocardio. Es así que hoy en día, aquí en México, en Colombia y en cualquier parte de nuestro mundo, el infarto del miocardio con elevación del segmento ST se trata de la forma que ustedes ven en su pantalla. Dos conceptos con dos áreas conceptuales importantes. Uno es el tratamiento de reperfusión, recanalizar el vaso coronario que está cerrado, y tenemos dos estrategias principales: el cateterismo o la fibrinólisis, o la combinación de las dos anteriores, que es lo que llamamos estrategia fármaco-invasiva, y platicaremos más adelante. Y además de esto, mantener el vaso abierto, administrando una dosis de carga de aspirina, un segundo antiagregante plaquetario, como podría ser clopidogrel o ticagrelor, un anticoagulante parenteral durante algunos días y una estatina de alta intensidad, más para reducir los efectos, más para efectos pleiotrópicos que verdaderamente para reducir el colesterol en el infarto agudo. Pero sin duda alguna, la reperfusión es el factor más importante, independientemente de la aspirina, los antiplaquetarios, los anticoagulantes o las unidades coronarias. Lo que más ha modificado en los últimos años el pronóstico del paciente con infarto es abrir ese vaso que está cerrado, recanalizarlo. Y ven ustedes en esta gráfica que quisiera detallar con ustedes, tenemos 3 líneas. Una primera línea discontinua, en donde tenemos a la población referencia, la gente que nunca se ha infartado. Tenemos una segunda línea negra continua, que son los pacientes que ya se infartaron y tuvieron terapéutica de reperfusión. Y tenemos una tercera línea punteada y discontinua, que son pacientes que recibieron reperfusión, que tuvieron un infarto, pero que no recibieron reperfusión. Noten ustedes cómo las curvas están separadas importantemente desde el inicio de la reperfusión, y estas curvas prácticamente se mantienen separadas durante los siguientes 20 años. Estamos hablando de una intervención que lo que hagamos al día de hoy repercutirá en la expectativa de vida de nuestros pacientes durante los siguientes 20 años, y no solamente en la expectativa de vida, sino también en la calidad de vida y en la posibilidad de desarrollar esta enfermedad tan grave que hoy en día es una pandemia, que se llama insuficiencia cardíaca. El reperfundir a nuestros pacientes tendrá implicaciones 2 décadas después, y esto es de lo más efectivo que existe en la medicina. ¿Qué nos dicen entonces las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología y diferentes otras sociedades a nivel internacional? Bueno, pues nos dicen que en los pacientes con infarto del miocardio que tienen elevación persistente del ST o bloqueo nuevo de rama izquierda o presuntamente nuevo, hay que tener mucho cuidado con esto, pero un paciente que desarrolla síntomas típicos y tiene un bloqueo nuevo de rama izquierda, particularmente si es un bloqueo con características isquemias, tiene un equivalente que requiere recibir reperfusión. Y las guías nos dicen que desde el inicio de los síntomas, desde el primer momento que el paciente tiene dolor hasta las subsecuentes 12 horas, es cuando está demostrado que tenemos un beneficio en la administración de angioplastía primaria o fibrinólisis de forma rutinaria, y que esta ventana de tiempo se puede exceder algo un poquito más, unas horas más, particularmente para angioplastía primaria en pacientes que tienen síntomas persistentes, dolor de pecho persistente o que están inestables o tienen arritmias. Pero si ustedes me preguntaran, si tú tienes un infarto del miocardio, ¿en cuánto tiempo quisieras recibir reperfusión? Yo les diría en los primeros 15 minutos, posiblemente con fibrinólisis, porque vean ustedes, conforme avanza el tiempo, nosotros perdemos más miocitos, y el tiempo es músculo. De aquí viene esta analogía que tanto hemos escuchado, de que el tiempo es músculo, el tiempo es cerebro. Es totalmente cierto. Ven ustedes, estos son estudios, son resultados de un estudio de modelos animales, y vean cómo cuando se induce un infarto del miocardio en un modelo canino, en perros, nosotros tenemos un infarto completamente rescatable, un miocardio viable en los primeros 15 minutos, necrótico, ya ciertas zonas de necrosis evidenciables por resonancia magnética y en la autopsia a los 40 minutos, y que se torna prácticamente necrótico, y la totalidad de la penumbra se ha perdido en las siguientes 3 a 6 horas. Así que, a pesar de que se sabe que tenemos beneficio en las primeras 12 horas, sin duda hay que acelerarlo para hacerlo lo más pronto posible, y no tenemos la opción de identificar a un paciente con infarto, tomar un café y saber que tenemos 11 horas y media más. Es un concepto completamente equivocado. Hay que hacerlo lo más rápido posible para salvar más miocardio, porque ven ustedes además el beneficio sobre expectativa de vida, la reducción de la mortalidad es altamente acusada en la curva de extensión de salvamiento en las primeras 3 horas, pero después esta curva se aplana bastante. Entonces sí tenemos 12 horas con beneficio, pero las primeras 3 horas son clave para salvamiento miocárdico y cambio de pronóstico en la mortalidad. Tenemos 2 estrategias, entonces, que hemos venido platicando: angioplastía primaria a través de un acceso vascular, habitualmente radial hoy en día en la mayoría de los hospitales,
pasar un catéter que llega hasta el corazón, después abrir un balón en la arteria donde existe el coágulo y liberar un stent que mantendrá la arteria abierta. Eso es una angioplastía primaria, suele ser el método preferido de reperfusión. Y la segunda opción es administrar vía endovenosa un fibrinolítico, idealmente un fibrinolítico fibrino específico, como algunos que existen en el mercado, Alteplase, Tenecteplase o Reteplase. Estas dos opciones están recomendadas con nivel de evidencia clase 1 y nivel A por la cita, son dos citas 65-66 que ustedes ven en pantalla, que citan metaanálisis de decenas de miles de pacientes que han sido aleatorizados, y sepan ustedes, estas de las intervenciones más estudiadas en la medicina, donde tenemos más evidencia que apoyen a este estudio. Quiero platicarles un poco cuál es la situación en nuestro país y que se replica además en muchos países de Latinoamérica. Posiblemente en algunas partes de Colombia sea cierta esta historia que voy a contarles. Bueno, entonces muy contento y muy emocionado les contaba estos avances importantes que hemos tenido en esta gráfica de ensayos clínicos aleatorizados, en donde todas las variables han sido controladas y los pacientes son muy bien seleccionados antes de entrar al estudio. Pero sepan ustedes que la mortalidad de los ensayos clínicos aleatorizados suele ser diferente a lo que nosotros vemos en la vida real, donde tenemos limitaciones para ofrecer estas terapéuticas. Y ven ustedes cómo ya en 2011, algunos años después del Horizon SAMI, ya veíamos que en el registro ACCESS, en donde existieron diferentes países en vías de desarrollo, India, algunas partes de Asia y algunos países de Latinoamérica, por ejemplo, México, incluido Brasil, no estoy seguro si Colombia, pero diferentes partes de nuestro subcontinente incluyeron pacientes. Y ven ustedes cómo la mortalidad, la expectativa de vida, no era la mejor, 8.4% a 30 días. Tenemos datos, además de un registro nacional de síndromes isquémicos coronarios agudos en su tercera edición en México, RENASICA 3, publicado en 2016, que nos decía la mortalidad del infarto en nuestro país es 8.7%, también diferente al 2.5% arrojado por el brazo de intervención en el Horizon SAMI. Y finalmente, un estudio muy reciente publicado por la Seguridad Social más grande de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, nos dijo que el RENASCA, en el Registro Nacional de Síndromes Coronarios Agudos, la mortalidad del STEMI, con el infarto con elevación del ST, es de hasta 14.9%, muy diferente al observado en los ensayos clínicos aleatorizados. Ven ustedes, parte del problema parece ser que tenemos la falta de acceso a reperfusión. Si nosotros volteamos a ver el RENASICA 3 que les acabo de presentar, noten ustedes cómo la práctica mitad de los pacientes incluidos, que fueron 4.200 incluidos a nivel nacional y que representaban el 90% del territorio de México, la mitad de ellos no recibieron tratamiento de reperfusión, que sabemos que modifica la sobrevida, que está recomendado con nivel de evidencia 1A y que el efecto de la sobrevida, el cambio en mortalidad, se mantiene 20 años. La mitad de los pacientes en México no reciben esta terapéutica que puede cambiar su vida. Y los pacientes que sí la reciben, el 15% la reciben en forma de angioplastía y el 37% la reciben en forma de fibrinólisis. No solamente es la falta de acceso a terapéutica de reperfusión, sino también los retrasos en el obtener esta reperfusión. Ven ustedes este trabajo de nuestro grupo publicado hace un par de años en una revista nacional de cardiología. Vean cómo nosotros tratamos de no solamente analizar la proporción de pacientes que recibían tratamiento de reperfusión, sino también el retraso y los componentes o las causas del retraso. Y vean lo que encontramos. Era muy fácil culpar a los pacientes en la Ciudad de México que finalmente llegaban al Instituto de Cardiología sobre su propio retraso. Pero cuando analizamos 1.500 casos de infarto del miocardio, nos dimos cuenta que los pacientes no se tardan más que en otros países. Vean cómo en México el retraso promedio entre el inicio de los síntomas y el primer contacto médico se acerca a 138 minutos y es muy similar a lo reportado, por ejemplo, en India, en Reino Unido y en China. No tan lejos del Reino Unido, 6 minutos, y bastante mejor que India. Pero si nosotros empezamos a contabilizar desde que los médicos o los paramédicos o el sistema de salud se apropian del caso del paciente, entonces las cosas cambiaron radicalmente. Vean ustedes cómo el tiempo total de isquemia, el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta recibir reperfusión, fue mucho, mucho mayor en México que en otros registros latinoamericanos, asiáticos o europeos. Y esto viene a consecuencia desde que el paciente toca el primer contacto médico y el sistema médico se apropia. Retrasos en el diagnóstico, esperar troponinas, ambulancias no disponibles, puertas, agujas tremendamente prolongados, son algunas de las razones que pudimos haber achacado a esta falta de acceso temprano a la reperfusión. Y nos encontramos con que el promedio de reperfusión, el promedio de tiempo hasta la reperfusión en nuestro país fue de 10.8 horas, estadísticas que nos preocuparon en un momento y que nos han hecho prestar mucha más atención a esta métrica, que no solamente es si el paciente la recibe o no, sino que en este caso la recibe tardíamente. Y esto, bueno, México
Tal vez nunca ha sido el primer lugar en el Mundial de fútbol. Siempre nos quedamos en los octavos del lugar, tristemente. Pero sí que ostentamos el primer lugar de la mortalidad a 30 días del infarto entre los países de la OSD. Colombia no está incluido entre los países de la Organización para el Desarrollo Económico y la Cooperación, por lo menos no estaba incluido en el 2011. Pero ven ustedes cómo tristemente México ostenta el primer lugar en mortalidad al infarto a 30 días, en comparativa con 7% en promedio del resto de los países y con algunas cifras tan bajas como Dinamarca. Esto nos dice en español sencillo que un paciente mexicano que se infarta tiene posibilidad de morir de 1 en 4, cuando un paciente en Dinamarca tiene una posibilidad de morir en 1 en 40 a 50. Y esto claramente nos habla de lo mal que estamos haciendo la reperfusión miocárdica en nuestro país. Y ven ustedes, si no nos centramos en registros de la vida real y nos vamos a datos a nivel poblacional, encuestas que sí en esta ocasión alcanzaron no el 90, sino el 99% de los hospitales que atienden infartos, hospitales pequeños, periféricos, con pobre atención y pobres suministros. Vean lo que encontramos en los datos de la OSD, el 21% de mortalidad, lo cual si ustedes voltean a ver atrás al tiempo se asemeja a los 60. Los pacientes en México son tratados como en 1960 y así lo podemos ver en la mortalidad de encuestas a nivel poblacional. Por supuesto con heterogeneidad. Tenemos centros como en donde orgullosamente yo trabajo, donde se ofrece la mejor de las opciones, centros privados donde el tratamiento es tan bueno y se alcanzan mortalidades tan bajas como 3%. Pero esto no es la regla. Y la heterogeneidad del caleidoscopio que es nuestro país son diferentes realidades. Esto es muy frecuente en Latinoamérica. Centros de altísima especialidad en las ciudades capitales y realidades muy diferentes en las zonas marginadas y periféricas de nuestros países latinoamericanos. Entonces, hasta ahora lo que hemos platicado a la mitad de la sesión, 26 minutos, la primera causa de muerte en México son las causas cardíacas. El infarto con elevación del ST es una trombosis aguda total de una arteria epicárdica. El tratamiento de reperfusión es el factor pronóstico más importante y tenemos hasta 12 horas para ofrecerlo con fibrinólisis o angioplastía, pero idealmente se tiene que ofrecer muy tempranamente. Y en nuestro país al menos 47% no reciben reperfusión. El retraso promedio en la Ciudad de México, en la ciudad capital, una ciudad metropolitana, es de 10.8 horas y la mortalidad es la más alta entre los países de la OECD. Quisiera volver a la recomendación que les decía sobre el infarto del miocardio, el tratamiento con angioplastía primaria. Las necesidades que un sistema de atención del infarto tiene para ofrecer angioplastía primaria son múltiples y son complejas. Y aquí es donde entra la parte social de este tema. Más que la biología, más que los antiplaquetarios o la repercusión, aquí viene la complejidad geográfica y cultural que cada país puede tener. Ven ustedes, las necesidades se pueden dividir en 4 puntos. Las necesidades derivadas del paciente, de un sistema prehospitalario, de un primer contacto y de atención de alta especialidad. Un paciente que tiene dolor de pecho tiene que estar suficientemente educado para saber que el dolor en el pecho no es un problema menor. Tiene que buscar atención en los primeros minutos. Esto lo damos por sentado, pero en muchas ocasiones en pacientes analfabetas y en la población más marginada tenemos un problema importante en este sentido. Si el paciente tiene la suerte de haber sido educado y tener un flash de inspiración, saber que un dolor de pecho puede ser letal, entonces tiene que buscar atención médica, pero esto lo podemos dar por sentado en ciudades metropolitanas y en capitales, pero en muchas ocasiones en nuestro país, México incluido, tenemos grandes zonas marginadas donde geográficamente es muy difícil no solamente obtener un electrocardiograma y un médico, sino obtener atención médica primaria de cualquier nivel. En diferentes partes de nuestro país, los pacientes tienen que caminar 2 a 3 horas para un primer contacto médico, en donde, por supuesto, no se va a tratar de un hospital de alta especialidad, sino más bien de un centro rural que muchas veces carece de estos insumos. Un paciente que llega a un primer contacto médico, entonces este tiene que contar con recursos humanos y materiales para hacer el diagnóstico del infarto y una vez diagnosticado, la mayoría de las veces el paciente tendrá que ser trasladado. Solamente el 15% de los hospitales de segundo nivel en nuestro país cuentan con acceso a una sala de hemodinámica. Eso dice que el 85% de los pacientes tienen que subirse a una ambulancia y ser trasladados muy rápidamente y se requiere una red de mucha solidez para ofrecer estos traslados 24/7. Si el paciente llega al hospital de alta especialidad que cuenta con una cardióloga o un cardiólogo modernistas que pueden hacer el cateterismo cardíaco, no solamente que exista el arco, los stents y el personal, sino que además tengamos un personal accesorio como técnicos de radiología o como enfermeras o enfermeros capacitados, y que no solamente eso, sino que tengamos un sistema administrativo y económico 24/7 que garantice
el no colapso de la familia. El cateterismo cardíaco es sumamente costoso. En nuestro país se estima que un cateterismo cardíaco en un centro privado ronda los $12,000. Esta cantidad de dinero no la tiene un mexicano promedio, no la tiene en la bolsa al menos, y es difícil que se pueda conseguir rápidamente para garantizar que un centro privado pueda ofrecerlo, lo cual es un problema demasiado complejo. Entonces, damas y caballeros, noten ustedes la gran complejidad que representa el viaje del paciente, desde que el paciente inicia con sus síntomas hasta que recibe el balón en la arteria coronaria. Tiene que pasar por una multitud de pasos que además se tienen que hacer en 90 minutos. Y esto representa muy bien las dificultades que ofrece este escenario. Entonces, si nos volvemos nosotros al escenario de angioplastía versus fibrinólisis, tenemos que, basándonos en un escenario donde todo es igual, un ensayo clínico aleatorizado, la angioplastía coronaria transluminal percutánea primaria o cateterismo cardíaco, que es lo mismo, resulta mejor que la fibrinólisis. Pero existen múltiples variables como retrasos, marginación social, falta de acceso, costos, que no se pueden meter en las variables de una base de datos en un estudio clínico. Y si nosotros analizamos un escenario habitual en donde estos ensayos clínicos fueron hechos, como por ejemplo esta foto yo la descargué de Google Maps, tomé el monito que dejas caer en República Checa. República Checa, con los estudios Prague, fueron los principales promotores de la angioplastía primaria. Es un país pequeño que se cruza en 3-4 horas de pie a pa y con una orografía muy plana. Todo el mundo utiliza bicicletas, como pueden ver a su derecha. Hice el mismo ejercicio en la Ciudad de México y lo que encontré fue algo parecido a esto. Los problemas de tráfico en las grandes urbes, si uno se está infartando en cualquiera de estas esquinas, difícilmente obtendrá una ambulancia en 10 o 15 minutos y un traslado a un hospital que le pueda hacer angioplastía primaria. Pero más problemático aún posiblemente sea este escenario, grandes zonas marginadas en donde nuestros pacientes no pueden acceder ni siquiera a un médico en las primeras horas del problema. Ahora, la mayoría de los países siguen haciendo cateterismo, pero también siguen fibrinolizando. Francia es uno de ellos. Francia, con un sistema de cobertura total, ya en 2014 nos reportaba que el 15% de los pacientes son fibrinolizados. Y ven ustedes lo que ellos encuentran en esta curva de Kaplan-Meier. En cuanto a pacientes, en cuanto a sobrevida y pacientes con infarto, ven ustedes tres líneas nuevamente que hay que detallar. Una línea continua y oscura, que son los pacientes que no reciben reperfusión. Otra vez, el peor pronóstico. Estos pacientes claramente tienen una sobrevida mucho peor que los pacientes que sí reciben el tratamiento. Pero noten ustedes cómo los pacientes que recibían fibrinólisis, parece ser que en este estudio de la vida real no aleatorizado, tuvieron un mejor pronóstico en comparación con los pacientes que iban a angioplastía primaria. Si ven, los intervalos de confianza cruzan la neutralidad y la P, después de ajuste por múltiples confusores, no resulta significativa, existe una tendencia clara. Y parece ser que la razón es el tiempo. En este estudio que vemos en pantalla existe una metaregresión en donde diferentes estudios clínicos, cada círculo es el tamaño relativo de un ensayo clínico aleatorizado que ha comparado fibrinólisis versus angioplastía y después han sido sometidos a una metaregresión por tiempo de retraso asociado a la angioplastía. ¿Qué tanto nos tardamos en llevar al cateterismo cardíaco en lugar de haber fibrinolizado de forma más temprana? Si nosotros cruzamos 62 minutos de retraso asociado a angioplastía, parece ser que todo ese beneficio de mortalidad que platicamos al inicio se pierde. Y entonces se deriva este concepto que llamamos estrategia farmacoinvasiva, en donde a los pacientes podríamos aplicar lo mejor de las dos terapias, lo mejor de los dos mundos, de la fibrinólisis y la angioplastía primaria. Aplicar la fibrinólisis lo más rápido posible. Una ámpula de tenecteplasa se puede guardar en una bata, no se puede tener en una camioneta o en un consultorio ambulatorio, en un centro periférico, en una zona marginada. Una sala de hemodinámica no se puede. Se requiere tener una gran cantidad de insumos y personal que no están disponibles más que en el 10% de los centros con un poco de suerte. Se puede aplicar la fibrinólisis entonces lo más pronto posible y rutinariamente al 100% de los casos llevarlos a un procedimiento de angioplastía en las siguientes 24 horas en un paciente con la arteria abierta en otro contexto, sin dolor, en donde ya se ha revertido el miocardio. El ensayo clínico aleatorizado que demostró este beneficio se llama STREAM, ustedes lo ven en pantalla, publicado ya hace 7 años en el New England Journal of Medicine. Incluyó casi 2,000 pacientes aleatorizados en una estrategia farmacoinvasiva, una dosis completa de lisis temprana y una estrategia programada invasiva en 6 a 24 horas versus correr para angioplastía primaria. Y lo que trató de estudiar fue el combinado de muerte, choque, insuficiencia cardíaca o reinfarto a 30 días y lo que encontró no sorpresivamente fue la fibrinólisis
fue no diferente en comparación con el cateterismo. Si uno piensa el contexto de recibir un paciente en un centro periférico, administrar lisis y a partir de ese momento tener 24 horas para conseguir un cateterismo cardíaco, resulta mucho más factible que hacerlo en los primeros 90 minutos, claramente más factible. Ustedes me podrían argumentar que estos son ensayos clínicos aleatorizados, los pacientes estuvieron bien seleccionados, sí, pero también tenemos datos de registros de la vida real. Vean ustedes, estos son datos de Canadá, grandes regiones de Ontario, en donde difícilmente se obtiene una sala de hemodinámica en una dispersión poblacional tan grande, difícilmente los pacientes son trasladados a tiempo, y entonces los datos de Ontario, en este Vital Heart Response Registry, nos dicen que los pacientes en la vida real que son aleatorios, que son llevados a estrategia farmacoinvasiva, lisis y cateterismo, tienen un pronóstico no solo similar, sino superior. Les va mejor con estrategia farmacoinvasiva con tasas sumamente bajas de sangrado intracraneal. ¿Es posible cambiar entonces estas circunstancias que en muchas ocasiones son tan difíciles de cambiar en México y en Latinoamérica? Por obvias razones, nosotros creemos que sí, y esta es la razón por la cual he querido dar esta charla para ustedes en Colombia, porque seguramente en diferentes áreas de su país se enfrentan a un escenario similar al de México, y ojalá que logremos inspirar a algunos de ustedes a buscar los cambios. Desde hace algunos años, desde 2011, que se publicaron los datos de la OCDE, nosotros hemos tenido diferentes iniciativas en diferentes seguridades sociales para mejorar la atención del infarto. Todas ellas se centran en hacer el mejor uso de los recursos que ya tenemos disponibles, no en comprar nuevas salas de hemodinámica, no en hacer este cordonazo político y sacar una sala de hemodinámica que después va a terminar siendo muy cara e insuficiente, sino más bien organizar los recursos, garantizar la distribución de personal capacitado, electrocardiogramas y fibrinolíticos en la práctica totalidad de los centros periféricos y saber montar estos sistemas de atención del infarto como el que ustedes ven en pantalla. Estos modelos hub and spoke de centros periféricos nos dicen que los centros universitarios o de alta especialidad localizados en el centro de las urbes suelen ser los que pueden hacer angioplastía primaria o angioplastía en el contexto de estrategia farmacoinvasiva. Los centros tipo C, periféricos, podrían ofrecer traslado temprano mientras el traslado sea muy rápido, los primeros 30 minutos, saber que el paciente llega, es diagnosticado y es montado en una ambulancia de forma temprana para que se le abra la arteria en el centro universitario. Pero el grueso de los centros tipo D, están periféricos y distantes y el diagnóstico hasta el tratamiento de la arteria va a ser retrasado. Capacitar esos centros, garantizar la disponibilidad de líticos y ofrecer fibrinólisis periférica. Hemos tratado de extrapolar esto a nuestra Ciudad de México, que es un entorno muy complejo, organizado en un sistema de atención farmacoinvasiva, porque creemos que farmacoinvasión es la forma de garantizar reperfusión coronaria en estos escenarios tan complicados. Y vean ustedes cómo nos hemos organizado en diferentes círculos periféricos con diferentes hospitales de segundo y tercer nivel para ofrecer cateterismo cardíaco en un modelo hub and spoke. Y la intención máxima de este esfuerzo finalmente es convertirnos a nuestro país, México, en un país de no reperfusión o un país de reperfusión. Damas y caballeros, el infarto del miocardio es lo que más mata pacientes año con año. Tenemos la pandemia COVID, por supuesto, que ha venido a cambiar las cosas y que hoy, en este año, en 2020, va a cambiar la estadística. Pero en los últimos años, la no reperfusión, la falta de acceso a tratamientos es lo que más mata pacientes por causas cardiovasculares en países en vías de desarrollo. No es justo que un paciente que se infarta en un código postal X, lejano a un centro hospitalario, tenga un peor pronóstico que el que le tocó la buena suerte de vivir en una zona mejor acomodada y tenga un mejor pronóstico por un mejor acceso. Esto es injusto. La equidad en la distribución de los tratamientos debe ser un derecho humano y no importa si uno se infarta en cualquier parte del país, debería recibir la mejor de los tratamientos. Entonces, nosotros hemos buscado hacer nuestro país de un país de no reperfusión a sí reperfusión. Tenemos muy poco tiempo para salvar una vida y ojalá que este mensaje que les he tratado de dejar en los últimos 35 minutos haga eco en alguno de ustedes, haga eco en alguna circunstancia que ustedes han vivido o hayan visto y que empiecen a tener curiosidad por saber cómo es el tratamiento del infarto en su país, por saber cuál es el tratamiento del infarto en su ciudad o en sus pueblos de nacimiento y tratar de mejorar las condiciones, porque el tratamiento de reperfusión del infarto salva vidas, pero establecer sistemas de atención es complejo, pero nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer si no empezamos a preguntarnos cuáles son los datos, cuáles son los resultados, y solamente en ustedes está el cambio, en buscar, en preguntarse, en hacer registros como los que hemos hecho nosotros, en hacer registros como los que han hecho diferentes partes del mundo, en Latinoamérica, en Asia, y empezar a preguntar cómo podemos mejorar la atención del infarto en nuestros países. Ha sido un placer para mí ofrecer este mensaje en 40 minutos y tenemos ahora algunos minutos más para poder hacer algunas preguntas y respuestas que ojalá que las existan, y si no, les dejo mis direcciones de contacto a través de correo electrónico
o de redes sociales para que platiquemos en este sentido. Si alguno de ustedes tiene un eco y quiere hacer alguna pregunta o hacer alguna propuesta o tiene intención de formarse un poco más en esto, con todo el gusto del mundo me pueden contactar y estamos en contacto para mejorar esa inquietud. Les agradezco mucho por la oportunidad. Cierro mi pantalla y dejo el micrófono para los organizadores otra vez. Muchas gracias. Dale, muchísimas gracias. Voy a esperar a ver si alguno tiene alguna pregunta y pues nada, dejar abierto el canal por si tienen alguna pregunta para el doctor. Yo tengo una pregunta, doctor Diego Bariza. Gracias. Cuando vamos a seleccionar un antiagregante, ¿es mejor combinar aspirina con copidogrel? No puedo decir la palabra. ¿O cuál es mejor? Buena pregunta. No lo mencioné por cuestión de tiempo, pero tenemos hoy en día 3 segundos antiagregantes plaquetarios disponibles en el mercado y ampliamente estudiados, siempre en combinación con aspirina. Clopidogrel es el más estudiado de ellos. Tenemos diferentes estudios desde el 2003 aproximadamente, pero tenemos también 2 estudios que ya han demostrado superioridad de clopidogrel. Estos otros 2 fármacos fueron ticagrelor y prasugrel. Ambos fueron comparados en un estudio head-to-head contra clopidogrel y demostraron ser superiores en desenlaces isquémicos. Los pacientes se infartan menos, pero pagan el precio a expensas de sangrado, sangran más. Ambos antiagregantes están ampliamente disponibles en el mundo. En México tenemos ambos, pero en ocasiones son más difíciles de conseguir en atención primaria. Entonces, clopidogrel suele ser una opción muy segura y muy buena para la mayoría de los pacientes. Y si tenemos acceso en pacientes que no tienen un riesgo excesivo de sangrado y podemos ofrecer ticagrelor o prasugrel en síndromes con elevación del ST, son medicamentos ideales. Muy recientemente se publicó el estudio ICER-REACT-5, en donde se compararon prasugrel versus ticagrelor y parece ser que prasugrel ganó la batalla. Ahora mismo las guías de práctica clínica nos recomiendan el uso de prasugrel en la práctica totalidad de los pacientes con infarto del miocardio mientras se encuentre disponible. Gracias, doctor. Otra pregunta respecto al síndrome coronario. Cuando el paciente tiene un dolor anginoso, ¿es mejor iniciar nitroglicerina o darle un opiáceo como morfina? Súper buena pregunta. El grueso de los pacientes van a responder muy bien a nitratos, a nitroglicerina intravenosa o nitrato sublingual. Es una opción muy segura y muy fácil de administrar. Tenemos un escenario en donde dos escenarios donde los nitratos están contraindicados. El primero es cuando existe un infarto en la cara inferior que el paciente demuestre algún grado de hipotensión. En esas ocasiones hay que siempre pensar que el paciente podría tener un infarto del ventrículo derecho. La arteria coronaria derecha irriga el ventrículo derecho y en ocasiones, 5 a 10% de los casos, podríamos tener un infarto del ventrículo derecho. En estas ocasiones, los pacientes son muy sensibles a precarga y si administramos un venodilatador como la nitroglicerina, podríamos tener progresión del choque. Entonces, en infartos inferiores, pacientes con la presión arterial limítrofe, tener cuidado con los nitratos. Otro escenario complejo para dar nitratos son los pacientes que han tomado sildenafil, Viagra. Estos pacientes pueden chocarse por el efecto sumativo que tienen estos 2 fármacos y siempre hay que estar seguros que el paciente no lo ha tomado en las últimas 24 horas para poderlo ofrecer. En esos casos, los opiáceos son una buena opción. El problema con la morfina y los opioides es que podrían enlentecer un poco la absorción gástrica de los antiagregantes plaquetarios y en ocasiones en estudios anecdóticos se han asociado a que el paciente entra en angioplastía y el stent se trombosa. Entonces, tener un poco de cuidado, no son la primera elección, pero están más que indicados en pacientes con dolor persistente y contraindicación a nitratos. Gracias, doctor, hay una pregunta en el canal. ¿Te la leo o la quieres leer? Ya la veo. Ok. Excelente charla, doctor. Me gustaría preguntar cuál sería la fórmula correcta para implementar la colchicina de infarto. Seguramente estás viendo el Congreso Europeo de Cardiología y te felicito. Sí, hoy en efecto se publicó el LO2-DO2 CO, que es Low Dose Colchicine. Este estudio implementa colchicina como un antiinflamatorio en pacientes con síndrome coronario crónico, no tanto infarto. Y ya tenemos el estudio COLCOT, que evaluó la hipótesis de utilizar colchicina en infarto del miocardio el año pasado y resultó positivo. La realidad es que no lo sabemos con certeza. Son 2 ensayos clínicos bien hechos que han demostrado cierto beneficio del uso de colchicina de forma temprana y seguirlo. Las preguntas que nos quedan es
¿Todos los pacientes se benefician de colchicina? ¿Durante cuánto tiempo podríamos utilizarla? ¿Y qué pasa con los pacientes que no presenten o sí presenten datos de inflamación, como incremento de la PCR o los leucocitos? Yo te diría hoy en día que tratar de individualizar a que los pacientes sean con algún grado de inflamación, PCR elevada, albúmina baja, leucocitos elevados, empezarla tempranamente y seguirla durante un periodo de 3 meses a lo más, 6 meses a lo más tal vez, y ver cómo se comporta el paciente. Las curvas se separan muy rápidamente y podría ser una idea interesante explorarlo. Nos hace falta más experiencia. Dale, muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes, doctor. Te escucho. ¿Cómo te llamas? Buenas tardes. Marco, mucho gusto. Gracias, Marco. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, tengo una duda, doctor. En caso de que, digamos, en el escenario en el cual el paciente llega y tú consideras que no puedes proporcionarle una angioplastía coronaria percutánea primaria en los primeros 120 minutos, entonces tú decides trombolizar al paciente. ¿Cuánto tiempo tienes para, después de trombolizar al paciente, pasarlo a cateterismo? Entonces, excelente pregunta. Tienes que hacer un control electrocardiográfico cada 30 minutos con una evaluación clínica estrecha. Si el paciente a los 60 a 90 minutos persiste con el supradesnivel del ST, no ha cambiado, no ha disminuido, y el paciente persiste sintomático, está inestable o tiene mucho dolor, entonces hay que proceder a lo que llamamos una angioplastía de rescate. Esto sucede en el 25 a 30% de los casos. La angioplastía de rescate tiene que ser lo más pronto posible. Pedir una ambulancia, subir al paciente a la ambulancia y llevarlo a la sala de cateterismo, idealmente las primeras 6 horas. Si el paciente a los 90 minutos del inicio de la lisis, a los 90 minutos tienes una reducción del 50% del segmento ST, en la derivada que tengas más supradesnivel, esta derivada ha bajado el 50%, el paciente tiene cierta mejoría clínica. Mejoró un poco el dolor, aunque no se haya quitado completamente. Entonces tienes una excelente posibilidad de que la arteria esté abierta y puedes proceder a una estrategia invasiva electiva. Las recomendaciones son en las primeras 24 horas. Te voy a decir lo que pasa en el mundo, en nuestro centro inclusive, que es un centro nacional, no nos da el tiempo. Recibimos a los pacientes y muchas veces los programamos 26, 32 horas, 48 horas. Yo te diría no antes de 3 horas, porque tienes el efecto elítico todavía y podría estar sangrado el acceso, no antes de 3 horas. Entre 3 y 48 horas es un rango de tiempo muy bueno para los pacientes que fueron exitosos. Si no fueron exitosos por elevación persistente del ST o estado clínico deteriorado, hay que llevarlos a una angioplastía de rescate lo más pronto posible. Espero que haya contestado tu pregunta. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. De hecho, también tenía otra duda, doctor. Por favor. En este caso, si tú tomaste la decisión, ¿solo tienes 10 minutos para trombolizar al paciente según las guías europeas del 2017? Sí, según las guías del 2017, tú tienes 10 minutos se recomienda que en 10 minutos se inicie la lisis, lo más pronto posible. La recomendación antes era que tenemos 30 minutos de lo que se llamaba puerta aguja, que era desde que el paciente tocaba la sala de urgencias, entraba pues o se registraba en tu departamento hasta que tú estabas empezando el lítico por la vena. Las guías ahora nos dicen tiempo diagnóstico aguja. Desde que tú haces el electrocardiograma y lo ves y dices tiene un supradesnivel del CT y tiene dolor del pecho, hasta que estás administrando el lítico tienes 10 minutos. Muchos centros no lo logran. En ocasiones el lítico está en farmacia, tienes que ir por él, lo canalizas, la sobresaturación de los servicios de urgencias, pero en general lo más rápido posible. Te voy a hablar de nuestro centro, que es un hospital de solo cardiología. Tenemos 264 camas de solo cardíacos y nuestro tiempo puerta aguja es como de 24 minutos. Entonces nos tardamos un poco más de las guías, muchas veces porque esto responde a una decisión. Tenemos angioplastía primaria 24/7. Entonces, los pocos pacientes que fibrinorizamos suele ser porque las salas de hemodinámica están completamente llenas. Y entonces viene el equipo y nos dice, nos vamos a tardar, no hay forma, tenemos un caso muy complicado, y entonces nos prolonga un poquito el tiempo. Pero el mensaje es lo más pronto posible en cuanto tengas el diagnóstico confirmado con el electro. Nunca esperar las enzimas. Las enzimas retrasan y no cambian nada porque pueden ser muy temprano el cuadro y tienes un supradesnivel ya bien puesto y el paciente tiene troponinas normales. Entonces, tener cuidado con eso. Las enzimas no cambian o confirman, ¿vale? Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Doctor, tenemos otra pregunta en el chat.
Vamos a leerla. Doctor, buenas tardes. Ante un escenario de bloqueo de rama derecha, de nuevo pensar siempre en SICA. Si es un bloqueo de rama derecha, sí. Ojo, el bloqueo de rama derecha está menos descrito como un escenario isquémico agudo o como un STEM equivalent, pero recientemente ha cobrado peso porque incluso nos hemos dado cuenta que se asocia un peor pronóstico que el bloqueo de rama izquierda. Los bloqueos de rama derecha es posible que tú veas el supraesnivel del ST, a pesar de que tenga bloqueo de rama derecha. Es decir, tienes la morfología de las orejitas de conejo clásicas en el bloqueo de rama derecha, pero que además veas que el ST está elevado. Entonces, déjame ver si puedo ponerles una... Aquí tengo una fotografía. Mira, voy a poner mi pantalla nuevamente para que veamos un ejemplo. A diferencia del electrocardiograma del bloqueo de rama derecha, el bloqueo de rama izquierda, vean, este es un paciente con bloqueo de rama, perdónenme, es un paciente con un bloqueo de rama derecha isquémico. Vean ustedes cómo tenemos la R prominente y empastada, pero además de eso podemos ver claramente el supraesnivel del segmento ST. Entonces suele ser un diagnóstico menos complicado que el bloqueo de rama izquierda, en donde uno tiene que poner a prueba lo que llamamos los criterios de Sgarbosa, los DER, etc. Si tú encuentras un supraesnivel del ST en una rama derecha, es un STEM equivalent, y si el paciente tiene dolor de pecho, hay que darle fibrinólisis igualmente o angioplastia primaria. Listo. Bueno, queremos agradecer a cada uno de ustedes por la participación en esta conferencia y pues principalmente a ti, doctor Araiza, por tu ponencia y por tu gran charla. Te queremos agradecer muchísimo. Es un placer, ojalá que les haya servido.